Vamos a iniciar con la unidad 4, principios de bioenergética. Toda actividad. Vamos a iniciar con la unidad 4, principios de bioenergética. Toda actividad que requiere la célula, ya sea para crecer, moverse, sintetizar biomoléculas, incluso desarrollarse como los organismos que observamos en la imagen, requiere de energía, ya sea que esta energía se obtenga de la luz solar o de algunos alimentos. Su aprovechamiento es necesario para que se lleven a cabo las funciones de las células. En el caso de la biosfera, toda esta energía la podemos recibir de la luz solar, en donde organismos fotosintéticos autótrofos pueden aprovecharla para generar productos orgánicos y oxígeno que serán aprovechados por otros organismos heterótrofos, y en los cuales recibirán esa energía y la aprovecharán. La bioenergética es una parte o una rama de la termodinámica que permite el estudio de los cambios de energía que acompañan a las reacciones bioquímicas. Por definición, es el análisis cuantitativo de la forma en la que los organismos adquieren y utilizan la energía. Esta energía se le conoce como energía interna y se refiere a todas las formas de energía que pueden intercambiar mediante procesos físicos simples o reacciones químicas. Y esto comprendería a todos los átomos y moléculas que componen al organismo. Todos ellos poseen energía cinética, de movimiento, de vibración y de rotación. Ahora, a los organismos en esta rama de la bioquímica se les conoce o se les denomina como sistemas. Un sistema es una parte del universo que puede presentarse de forma como sistema aislado, cerrado o un sistema abierto. En el caso de los sistemas vivos, el sistema sería de tipo abierto. Ahora, en un estado termodinámico de un sistema, este se va a definir en base a las cantidades de las variables de temperatura, presión sobre el sistema y el volumen de forma definida. Ahora, este cambio en la energía interna que mencionábamos se considera dependiendo del sistema que se esté analizando. En nuestro caso, podemos hablar de sistemas que no se encuentran aislados. En estos no tenemos un intercambio de sistema de materia con el entorno o el exterior, sino que estaríamos hablando de sistemas abiertos, donde vamos a tener intercambio tanto de materia como de energía. En el caso de los organismos vivos, este intercambio de energía se da principalmente a través de dos variables, que una de ellas sería el calor, su símbolo oficial es Q, y el trabajo, cuyo símbolo oficial es W. El calor, pues sabemos cómo se transmite, es una forma de energía, y en el caso del trabajo lo evaluamos en el área bioenergética como una fuerza que se ejerce sobre una resistencia específica. A mano derecha tenemos el esquema de una mitocondria con sus distintas membranas interna y externa, un espacio de matriz, y haciendo un zoom de esta membrana, nosotros podemos observar que se trata de un sistema abierto en donde hay un intercambio de moléculas, como se indica ahí, y el sistema pues implica la inversión
de trabajo o de energía en forma de trabajo para poder transportar los iones hidrógeno de un lado de un espacio de la mitocondria hacia otro. Entonces, tenemos que en el caso de el calor, un valor positivo indica absorción de energía, mientras que un valor negativo indica transferencia hacia los alrededores. Mientras que en el trabajo un valor positivo implica una inversión de energía sobre los alrededores y un valor negativo hacia los alrededores del sistema. Entonces tenemos que dentro del contexto de la bioquímica, considerando el metabolismo, vamos a tener que cuando nosotros consumimos un alimento, ya sea en forma de carbohidrato, lípidos o proteínas, estas biomoléculas van a ser degradadas para obtener productos que nos permitirán la obtención de energía. Entonces, el organismo va a tener una diferencia en la energía interna. Va a pasar de un estado de menor energía a un estado de mayor energía por el alimento que está consumiendo. Ahora, esta energía se va a emplear para generar calor o trabajo, el cual será aplicado en todas las funciones de la célula que hemos mencionado. Y de forma inversa, el organismo va a contar con una reserva de moléculas que le van a favorecer procesos anabólicos para generar macromoléculas. Pues esto implica cambios en los niveles de energía y esto implica entonces una inversión en los sistemas para poder llevar a cabo estas reacciones químicas. Viéndolo de forma un tanto más específica, vamos a tener la participación de diversos compuestos químicos y biomoléculas para que se inicien todas las rutas metabólicas y generen productos intermediarios que van a permitir la formación de moléculas de interés celular, como pueden ser las hormonas, el colesterol, vitaminas, triacilgliceroles, fosfolípidos, etc. Ahora, si nosotros tenemos un sistema que podemos llamar un sistema cerrado, un sistema no vivo, vamos a tener, si tenemos la presencia de glucosa en presencia de oxígeno, pasado un tiempo determinado, vamos a observar la oxidación de la glucosa que nos va a generar los siguientes productos: CO2 en forma de gas y agua en forma de líquido. Y en este punto podemos contemplar a la primera ley de la termodinámica que nos indica la ley de la conservación de la energía. Esta en el contexto de bioquímica nos indica que la energía de un sistema solo puede modificarse mediante intercambios de calor y de trabajo con el entorno. Es decir, que refiriéndose a la energía, esta no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Este intercambio de energía se da en forma de calor y de trabajo. Y estaría dado por la siguiente fórmula: delta E, o cambio en la energía interna, es igual a calor menos W. Un valor negativo de Q indica que el sistema ha perdido calor, mientras que un valor positivo indica que ha ganado calor. Mientras que un valor negativo de W indica que el sistema realizó un trabajo sobre su entorno y viceversa. Ahora, considerando las variables de estado de temperatura, presión y volumen, tenemos que a un volumen constante la diferencia de energía es igual al calor. Y a una presión constante, la diferencia de energía es igual al calor menos delta N
por la constante de disociación de los gases por la temperatura. Ahora, introducimos otro concepto o función de estado que sería la entalpía. La entalpía nos define el cambio de calor en las reacciones químicas a una presión constante. Considerando un estado inicial y final de la reacción, nosotros vamos a tener que esta entalpía, que es igual a la energía interna más la presión por el volumen. La segunda ley de la termodinámica nos indica hacia qué dirección se van a ver favorecidos los procesos químicos de los que estamos hablando. Estos pueden ser de dos tipos: reversible, cuando se acercan al estado de equilibrio, e irreversible, cuando los sistemas están lejos del estado de equilibrio y posteriormente se dirigen hacia el estado de equilibrio. A un proceso irreversible también se le denomina proceso favorable. Esto es que la reacción es favorecida. Ahora, es importante considerar que todos los procesos bioquímicos o químicos son favorables termodinámicamente, es decir, tienen una dirección definida. Y por mecanismos de evolución química, los procesos van siempre hacia el estado de menor energía. Ahora, vamos a introducir otro concepto que es el de entropía. Y si nosotros observamos la imagen, tenemos un esquema de la célula en su porción exterior y en su porción interior, que se les denomina espacio extracelular e espacio intracelular, el cual está determinado por la presencia de la membrana celular, que está formada por una bicapa lipídica. Entonces, si tenemos un soluto en el espacio extracelular y vamos siguiendo la concentración del soluto a lo largo del tiempo, podemos observar que el soluto se va a ir difundiendo poco a poco hacia el espacio intracelular, de forma que va a llegar un momento donde el soluto se encuentre en igual concentración tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular, alcanzando así un estado de equilibrio. En este caso, esta difusión, que se le conoce como difusión pasiva, generará un estado isotónico. Y la entropía, entonces, lo que mide es el grado de aleatoriedad o desorden de un sistema, por lo que puede definir diversos estados termodinámicos, que se les conoce como subestados. Entonces, las moléculas poseen una tendencia natural a la aleatorización, es decir, van a tener diferentes estados termodinámicos. Ahora, ¿cómo podemos medir estos estados? Pues lo podemos medir mediante la siguiente fórmula, donde entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de los subestados termodinámicos. La constante de Boltzmann es el equivalente a la constante de los gases sobre el número de Avogadro. Por lo tanto, la entropía es considerada una medida del desorden, ya que siempre habrá muchas más formas de colocar un número elevado de moléculas de una forma desordenada más que de una forma ordenada. Y lo que nos indica la segunda ley de la termodinámica es que la entropía de un sistema aislado tenderá a aumentar hacia un valor máximo. Así, el valor de entropía de un estado ordenado va a ser siempre inferior a la de un estado desordenado del sistema.
Considerando un sistema abierto como sucede con las células, existe un gran intercambio de energía y materia con su entorno. Entonces, en bioenergética se ha establecido una función de estado que nos va a incluir tanto la entropía como la energía interna. Y esta es la energía libre de Gibbs, también conocida como energía libre. Y se refiere a aquella porción del cambio en energía total que es capaz de utilizarse para realizar un trabajo. Por lo que la energía libre es aquella energía útil en un sistema y también se le denomina como potencial químico. Y entonces su estimación es sumamente importante para ver tanto el favorecimiento de las reacciones químicas o la inversión de energía necesaria. Combina tanto la entalpía, mide el cambio de la energía a presión constante y el término de entropía, que tiene en cuenta la importancia de la aleatorización. Y es que los sistemas biológicos se adhieren a las leyes generales de la termodinámica. La energía total en un sistema, incluyendo sus alrededores, permanece constante. Es decir, que dentro de un sistema total la energía no se pierde ni se gana durante los cambios, pero sí puede ser transferida de una parte a otra del sistema y ser transformada a otra clase de energía. Esto es calor, energía eléctrica, mecánica, radiante, entre otras. Y segundo, la entropía total de un sistema debe incrementarse para que un proceso ocurra en forma espontánea. Esto es, la entropía vuelve a su máximo conforme se acerca al equilibrio. Y la siguiente ecuación expresa justamente el cambio en la energía libre, que se representa con el símbolo delta G, y el cambio en la entropía delta S. Combinando las dos leyes de la termodinámica, tenemos que delta G es igual a delta E menos T, que sería la temperatura absoluta, por el cambio en la menos por el cambio en la entropía. Si el valor de delta G es negativo, la reacción procede espontáneamente con liberación de energía libre. Esto es, estamos hablando de una reacción exergónica o también conocida como reacción exotérmica. Si el valor de delta G es positivo, la reacción procede solamente si la energía libre puede ser invertida, y a este se le conoce como una reacción ergónica o endotérmica. Un valor de delta G negativo representa un proceso favorable, mientras que un valor de delta G positivo indica que un proceso no es favorable. Ahora, cuando tenemos un valor de delta G igual a 0, el sistema se encuentra en equilibrio, no ocurre ningún cambio, es decir, el proceso no tiene una dirección favorable en uno u otro sentido. Esto se interpreta como que el sistema podría ir en cualquiera de las dos direcciones si es que hubiese un cambio en el entorno, por mínimo que éste sea. Y cuando los reactantes están presentes en concentraciones de 1 mol por litro, la delta G se le conoce como delta cero, y cuando el sistema tiene un pH de 7 se le conoce como delta G 0'. En la siguiente tabla podemos observar justamente cómo cambian los valores de entropía y entalpía de acuerdo al tipo de reacción y el producto que tendría en la energía libre de Gibbs. En el primer caso, la reacción va a estar favorecida entálpicamente, es decir, va a ser una reacción exotérmica y entrópicamente, por lo que es una reacción espontánea a todas las temperaturas, esto es una reacción exergónica. En el segundo caso, la reacción va a estar favorecida entálpicamente, pero es opuesta entrópicamente. Es espontánea solo a temperaturas por debajo de la temperatura.
El cambio a la energía libre puede ser calculado a partir de la constante de equilibrio de una reacción. Para esto tenemos que nuestra constante de equilibrio, si es mayor a 1, la delta G, 0 considerando un mol del reactante y un pH de 7, va a ser negativa. Comenzando con 1 molar de los componentes en la reacción, esta va a proceder, o sea, se va a realizar. Mientras que un valor de la constante de equilibrio de igual a 1, el valor de delta G0' va a ser 0 y esta reacción se va a encontrar en equilibrio. Mientras que un valor menor a 1 nos indica un valor de delta G0' positivo y esta procederá a la inversa. Y aquí es donde entra la participación de las enzimas. Las enzimas solamente acelerarán la obtención del equilibrio. Nunca van a afectar al punto de equilibrio de la reacción, dado que la enzima no tiene efecto en la delta G0'. Por ejemplo, la enzima fosfoglucomutasa que cataliza la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, si tenemos inicialmente 20 milimolar de glucosa 1-fosfato, la mezcla final en equilibrio va a tener una concentración de 1 milimolar del mismo. Si comenzamos con una concentración de glucosa 6-fosfato de 2 molar, vamos a tener una concentración final de 19 milimolar en equilibrio. Aquí presentamos la reacción donde la enzima utiliza el sustrato de glucosa 1-fosfato para generar un intermediario que sería la glucosa 1,6-bisfosfato y posteriormente la glucosa 6-fosfato. Entonces tenemos que al considerar las concentraciones de ambos productos, 19 milimolar y 1 milimolar, la constante de equilibrio sería igual a 19 y considerando la delta G bajo las condiciones estándar, tenemos que el valor de la constante de disociación de los gases, la temperatura absoluta y el logaritmo natural de la constante de equilibrio nos daría un valor de delta G0' de menos 7.3 kilojoules por mol, lo que hace que sea una reacción energéticamente favorable. Aquí tenemos algunos valores de la energía libre de Gibbs para reacciones de hidrólisis, por ejemplo, de ATP, la cual es energéticamente favorable y así como la de otros compuestos. Ahora tenemos en las células mecanismos de acoplamientos para productos de alta energía, en donde un producto de alta energía va a generar una reacción exergónica que esta energía que es liberada puede ser utilizada en una reacción endergónica, lo que nos permite la transferencia de energía libre de una reacción a otra. Esta es una ventaja al no emplear una molécula intermediaria, ya que esta molécula tendría que estar relacionada químicamente con los compuestos que el que está donando la energía como el que la está recibiendo. No obstante, en este tipo de reacciones químicas acopladas, podemos utilizar este paso de energía o transmisión de la energía utilizando una molécula que es muy ampliamente estudiada, denominada ATP, que es el acrónimo para adenosín trifosfato. El ATP, como lo habíamos mencionado en presentaciones anteriores, es la moneda de cambio de la energía celular. Actúa como un donador de grupos fosfato con enlaces altamente energéticos, por lo que el potencial de transferencia de grupos químicos es muy alto.
El ATP transfiere la energía libre derivada de sustancias con potencial energético alto a aquellas sustancias con un potencial energético menor. Ahora, en presencia de enzimas, el ATP cuando va donando su energía a través del, del enlace de los fosfatos, puede volver a formarse como ATP mediante unas enzimas y una reacción que sea altamente eficiente y rápida. Ahora, existen tres fuentes principales de grupos fosfatos que van a ser altamente energéticos y que pueden ser los transmisores de la energía y que forman parte de los procesos energéticos intracelulares. En ellos tenemos la fosforilación oxidativa, la glucólisis y el ciclo de Krebs. En esta tabla tenemos el valor de delta G 0' para moléculas de alta energía y de un poco menos energía. Los grupos de baja energía, los intermediarios de la glucólisis y los fosfatos de alta energía con mayor energía libre que el ATP, como serían los enolfosfatos, anhidros y fosfoguanidinas. Aquí es donde entrarían la creatinina fosfato y la arginina fosfato. Otros compuestos de alta energía también son los ésteres de tiol, que incluyen a la acetilcoenzima A, adenosilmetionina, también conocida como fosfáginos. Entonces, el ATP va a tener un alto grado de transferencia de sus grupos fosfatos, que son fosfatos de alta energía. Como se muestra en la imagen, tenemos la estructura del trifosfato de adenosina, el cual contiene estos grupos fosfatos que son los que transmiten o transfieren la energía. Una vez que se da esta reacción, que es una reacción de hidrólisis, se genera el difosfato de adenosina, que es la molécula de ADP. Esta molécula va a poder transferir un fosfato de alta energía, si es que fuese necesario, mediante reacciones de hidrólisis. Y cuando esto sucede, es cuando se forma el monofosfato de adenosina, AMP. Y como comentamos anteriormente, mediante reacciones químicas catalizadas por enzimas, el AMP puede volver a convertirse en ADP y posteriormente en ATP. En esta imagen tenemos la reacción química de la transferencia de fosfato de ATP a creatinina. Es una reacción llevada a cabo por la creatina sinasa. Como sucedió con la reacción anterior, la célula tiene diversos mecanismos para poder generar o restablecer sus niveles de ATP y mantener el flujo de energía. Uno de ellos es a través de la ATP sintasa, que es una bomba de protones e hidrógeno que se encuentra anclada en la membrana mitocondrial y que permite a través del transporte de los iones hidrógeno generar la energía suficiente para poder hacer la síntesis de ATP de ADP a ATP. Por otro lado, la bomba también tiene la capacidad de transportar los iones hidrógeno hacia el exterior de la membrana de la matriz mitocondrial, y este proceso requiere de la hidrólisis de ATP. De esta forma se mantienen niveles constantes que se van de iones hidrógeno para mantener niveles de ATP y ADP suficientes. Y bueno, aquí tenemos un esquema
de una ruta metabólica en donde se transfieren estos grupos fosfato de alta energía, primero a través del ATP, donde entra el ciclo de ATP-ADP, y este grupo fosfato puede integrarse a las rutas metabólicas a través del ATP para fosforilar carbohidratos como la glucosa para formar la glucosa 6-fosfato o generar otras fosforilaciones de proteínas, activaciones de distintas proteínas o participar en procesos endergónicos. Otras moléculas que pueden ser aceptoras de este grupo fosfato puede ser la glucosa 1,6-bifosfato o el glicerol 3-fosfato. Y como se mencionó anteriormente, la creatina funciona como una reserva de estos grupos fosfato de alta energía para la célula. Y entonces vamos a tener un ciclo de transferencia de fosfatos, de grupos fosfato, que van a permitir el flujo de los mismos.